Muy buenos días, amada Iglesia Hispana de Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 16 de mayo. Vamos a ver la palabra en 1 Corintios capítulo 7, versículos 25 al 40, con el título La bendición de la soltería. Una entrega total al Señor. Lo siento que estoy subiendo el devocional muy tarde. Sharon se va a trabajar bien temprano los lunes, como a las 6:20, y pues me toca prepararles el desayuno de los niños, cepillarles los dientes, vestirlos, prepararles su almuerzo, llevarlos a la escuela y tantas cosas. Así que pues ahora al fin tengo un poco de tiempo para sentarme y compartir la palabra con ustedes. Vamos a ver la palabra en 1 Corintios 7, versículos 25 al 40. Dice la palabra de Dios así: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Aquí el apóstol Pablo siempre distingue entre un mandamiento que recibe directamente del Señor y pues un consejo suyo. Y aquí dice el apóstol Pablo, seguimos hablando acerca del tema del matrimonio, del sexo, y dice aquí el apóstol Pablo que el matrimonio, en fin, no es la meta final de toda persona, de todo hombre, toda mujer, porque hay personas solteras. Dice la palabra en el versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, algo que no entendí hasta que leí y estudié la palabra esta vez, yo pensé que el apóstol Pablo estaba hablando en general cuando decía que era mejor que el hombre a la mujer se mantuviera soltero o soltera. Generalmente, hablando en todos los casos a todas las personas. Pero aquí en el versículo 26 vemos un detalle muy importante. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿De qué está hablando aquí del apóstol Pablo cuando dice la necesidad que apremia? Muchos historiadores dicen que en el año más o menos 51 después de Cristo hubo una sequía y una hambruna. Entonces la economía mundial, especialmente en el Medio Oriente y en el Mediterráneo, pues bajó bastante y podemos decir que hubo una recesión económica. Hubo una gran depresión, entonces porque la economía no estaba muy bien, las personas estaban sufriendo mucha necesidad económica. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, porque hay mucha carga económica, mucho estrés y hay mucha escasez. Puede ser que sea mejor que tú que vivas solo, soltero o soltera, para no tener una carga de proveer por tu familia. Dice, ¿estás ligado a mujer? ¿Estás casado? No procures soltarte. Si estás casado, pues mantente casado. Está bien. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Ahora, si no tienes mujer, no hay prisa. No hay prisa. No hay presión. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Dice el apóstol Pablo, si casan, tendrán que trabajar mucho más para proveer por su familia. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y entonces encontramos un paréntesis en el argumento del apóstol Pablo que dice, y bueno, aparte de esta presión económica que estamos sintiendo, acuérdense, hermanos, que la vida es corta. Debemos de invertir nuestras vidas en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras y materiales de esta tierra. Así que, hermanos, tengamos una presión económica o no, estemos pasando por una recesión o no, de todos modos, los cristianos debemos de vivir enfocados en la eternidad, a la luz del reino eterno de Cristo. Entonces vivamos libres de todas las cosas que nos cargan, que nos distraen. Enfoquémonos en Cristo y en su reino eterno, no en las cosas pasajeras de este mundo. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin carga, sin estrés. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y también a sus hijos. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu.
pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Creo que es en 2 Corintios capítulo 1, si no me equivoco, que el apóstol Pablo le dice a los corintios: yo no me enseñoreo de su fe, yo no les obligo, yo no les mando a hacer esto o lo otro, sino que yo me preocupo por su bienestar. Así que aquí el apóstol Pablo dice lo mismo. Yo les aconsejo a que se mantengan solteros o solteras para enfocarse en agradarle a Dios y no a sus esposas, y de cuidar de sus hijos. ¿Tener esposa es malo? ¿Tener hijos es malo? No es malo. Pero es otra obligación, es otra responsabilidad que tiene un hombre o una mujer que se encuentra casado o casada. Dice el apóstol Pablo: estén libres de congojas, estén libres de esa carga para poder agradarle al Señor. Ahora, las palabras de aquí del apóstol Pablo son palabras que la verdad van en contra de lo que enseñaba la cultura y el mundo en ese entonces. Que decían que la mujer era defectuosa, incompleta, si no se casaba. El hombre no era hombre si no tenía su esposa. Aquí el apóstol Pablo dice: no, el matrimonio no determina tu dignidad. No determina cuánto vales ante Dios, cuán útil puedes ser para el reino de Dios. Más bien, al mantenerte soltero o soltera, puedes servir más fielmente y entregadamente al Señor. Hubo un tiempo, hermanos, cuando yo estaba en la universidad y yo pensé, después de leer este pasaje, dije: ¿será que Dios me ha dado el don del celibato? ¿Será que Dios quiere que viva como un hombre soltero para ser un misionero en un lugar peligroso? Qué sé yo, a Corea del Norte o a la China, o un lugar donde persiguen a los cristianos, y así no tener que preocuparme por mi esposa, por mis hijos. Pues, hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, también uno no peca al casarse, y uno puede ministrar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a través del matrimonio. Y estando casado, uno aprende un poco más del amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque en fin, el matrimonio debe ser un reflejo del amor incondicional, la entrega total de Cristo hacia su iglesia. Así que, casados podemos agradarle a Dios, solteros también podemos servir al Señor. Así que no hay una manera perfecta o correcta de hacer las cosas. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, está bien. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, el que tiene dominio propio, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí vemos al apóstol Pablo dice: si muere un esposo o una esposa, entonces la persona es libre de casarse de nuevo, porque el matrimonio solamente se rige en vida. Así que si uno muere, si su pareja muere, uno es libre de casarse otra vez, mientras que aquí está una condición muy importante, con tal que sea en el Señor. Los cristianos deben de casarse con otros cristianos. Pero a mi juicio, más dichosa será si quedare así. Una viuda que pierda a su esposo, si no siente la necesidad de tener a su esposo, como viuda puede servir en la iglesia, puede aconsejar a muchas mujeres esposas más jóvenes, a mujeres solteras, puede servir al Señor más entregadamente. Así que, si puede, también es bueno que se mantenga soltera. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí el apóstol Pablo agrega esto, que está diciendo. Quizá habían algunos en Corinto que decían que el apóstol Pablo no era inspirado por el Espíritu Santo, no era verdaderamente un siervo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice: yo también he sido llamado por el Señor y soy guiado por el Espíritu Santo. Así que mis palabras son fiables, son confiables. Esta enseñanza que yo doy no viene de mi opinión personal, sino de lo que yo he estudiado de la palabra y lo que yo conozco de Dios, que Dios me ha revelado. Así que, para empezar el día de hoy, hermanos, oremos de esta manera. Si somos solteros y sentimos esa necesidad de casarnos, preguntémonos si viene de nosotros o si viene de Dios.
Nos creemos incompletos por ser solteros o solteras. Nos creemos inseguros e infelices porque no tenemos a nuestra pareja. Aquí el apóstol Pablo dice, no, hermanos, yo soy soltero y soy feliz, soy libre para servir al Señor de una forma entregada. Jesucristo también fue soltero y nunca se casó. Y él fue el hombre completo, perfecto, más feliz del mundo. Así que si estamos solteros, oremos y preguntémosle a Dios, Dios, ¿cómo puedo yo servirte a ti en mi soltería? De una manera totalmente entregada. Y si estamos casados, pues también darle las gracias a Dios por el matrimonio, pero que nos ayude a vivir como si no estuviéramos casados, invirtiendo nuestra energía, nuestras vidas en la eternidad, poniendo el reino de Dios primero en nuestras vidas. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios les bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.